Derivada, concepto y aplicación. En este video vamos a estudiar el concepto y la aplicación de lo que es la derivada. Por lo general en el cálculo siempre se dedica a determinar la derivada de determinada función. Sin embargo, muchas veces no sabemos ni para qué, ni por qué, ni cuál es el objetivo, ni nada. Pues bien, en este video vamos a intentar aclarar un poco cuál es el uso y la aplicación de la derivada en la vida real. Vamos a partir del siguiente ejemplo. Tenemos un ciclista. Vamos a asumir obviamente que el ciclista lleva una trayectoria ya determinada y sigue una ruta. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar fácilmente con un cronómetro, por ejemplo, eso es un ejemplo ficticio. Vamos a determinar el tiempo del ciclista y vamos a determinar la distancia del ciclista. O sea, en determinado tiempo ha recorrido determinada distancia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entonces nuestros datos de distancia y tiempo los vamos a registrar en un cuadro, donde vamos a poner distancia va a ser representada por la letra X y tiempo por la letra T. Entonces cada que pasa por ejemplo un segundo, en el tiempo un segundo, entonces el ciclista ha avanzado X tantos metros. Y eso, para eso hay que determinar en el espacio un punto de referencia. Bueno, después de determinar la distancia y el tiempo, eso como ya sabemos lo podemos graficar. Entonces vamos a hacer una gráfica de distancia respecto al tiempo. Y nos da que es esta gráfica. Recuerden, muy importante tener el punto de referencia. Entonces, a partir de los datos que tuvimos de distancia y tiempo, graficamos. Y a partir de la gráfica se puede parametrizar, o inclusive con ayudas ya tecnológicas como Excel u otros programas podemos obtener la función o la ecuación de la gráfica o de la curva, que en este caso nos da que la ecuación es x igual a t a la 8 menos 6t a la 2. Bueno, todo esto para qué, recuerden, el objetivo de este video es determinar o demostrar cuál es la aplicación de la derivada. A partir de acá, entonces recordemos que era el ejemplo de un ciclista. Nos hacen por ejemplo la primera pregunta: ¿cuánto se ha desplazado cuando ha transcurrido un segundo? O sea, el ciclista cuánto ha avanzado cuando ha transcurrido un segundo. Pues nuestra función o nuestra ecuación x depende del tiempo, o sea que es una función que depende del tiempo. Entonces x sencillamente reemplazo el valor del tiempo y me va a dar el valor de x. O sea que en lugar de t voy a poner un segundo y eso me dará el valor de x. O sea que en la ecuación x, en lugar de t coloco un segundo, hago los cálculos como ya sabemos hacerlo, 1 a la 8 menos 6 por 1 a la 2, y esto me va a dar que es menos 5. Entonces x es igual a menos 5 metros. Menos 5 metros no quiere decir necesariamente que el ciclista retrocedió 5 metros. Sencillamente todo eso es cuestión de nuestro punto de referencia. Sencillamente avanzó 5 metros, solo que por debajo de nuestro punto de referencia. Pero no quiere decir que retrocedió, sencillamente es donde tú ubiques el punto de referencia. Entonces el ciclista ha avanzado 5 metros cuando ha transcurrido un segundo según nuestro punto de referencia. Y daría más o menos acá donde cayó nuestro punto. Ahí estaría más o menos en el momento de un segundo, estaría ahí el ciclista. Siguiente pregunta: ¿cuál es la velocidad cuando han transcurrido 1,2 segundos? ¿Cuál es la velocidad? Bueno, mucha atención, acá es donde entra la aplicación de la derivada. ¿Cuál es la velocidad cuando han transcurrido 1,2 segundos? Para determinar en este caso matemáticamente, porque se puede hacer por medio de la física, las ecuaciones de movimiento, para hacerlo matemáticamente tenemos que hacer uso de la matemática y de la derivada. ¿Cuál es la velocidad? Entonces, para determinar la velocidad tenemos que derivar. La derivada se expresa de la siguiente forma. Estos símbolos quiere decir la derivada de x respecto al tiempo. Y básicamente, para no ir muy lejos, ¿qué es derivada en la aplicación real? La derivada me traduce variación. La derivada es variación. ¿Cómo así? Me está diciendo que la derivada de x respecto al tiempo, x distancia, x es distancia y t pues es tiempo. O sea que si yo varío la distancia respecto al tiempo, si yo varío la distancia, si yo voy de una distancia a otra distancia, ¿qué he hecho?
Lo que voy a hacer en este caso entonces es que voy a determinar la derivada de esta función de x igual a t a la 8 menos 6t a la 2. Voy a derivar eso. Y cuando yo, como decía, varío o cambio la distancia, lo que obtengo es velocidad. Cuando tú varías la distancia en función del tiempo, obtienes velocidad. Entonces, cuando ya se aplican las mencionadas o las distintas técnicas de derivación, encontramos que la derivada en este caso de la distancia va a ser que es igual a 8 por t a la 7 menos 12t. El objetivo de este video por ahora es determinar la aplicación de la derivada. El cómo determinar la derivada será objeto de otros videos. Entonces ya con esta nueva función que es de la velocidad, allí vamos a reemplazar la velocidad del problema que es vamos a reemplazar el tiempo del problema que es 1,2 segundos. Entonces en lugar de t vamos a poner 1,2. Entonces será que velocidad es igual a 8 que multiplica 1,2 segundos a la 7 menos 12 que multiplica 1,2. Hacemos las operaciones respectivas y nos da que la velocidad es igual a 14,26 metros sobre segundo en ese punto. En ese punto la velocidad es 14,26 metros sobre segundo. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la aceleración cuando han transcurrido 1,2 segundos? O sea, ¿cuál es la aceleración del ciclista en el mismo punto, en el mismo tiempo? Pues bueno, igual que en la vez pasada. Si variamos la distancia, en función del tiempo, obtenemos velocidad. Y en este caso, si variamos la velocidad en función del tiempo, obtenemos la aceleración. La aceleración se define como la variación de la velocidad. Entonces, si variamos la velocidad, vamos a obtener la aceleración. O sea que si derivamos la función de la velocidad, que es 8t a la 7 menos 12t, si derivamos esa función, obtenemos la función de la aceleración, que viene siendo esta. Esta es la derivada de la función de la velocidad de este ejercicio. Entonces, en donde dice aceleración es igual a 56t a la 6, vamos a reemplazar 1,2 segundos en lugar de t. Entonces vamos a reemplazar y me queda de esta forma. Hacemos las operaciones y nos da que la aceleración es 167,2 metros sobre segundos cuadrados. Esto es uno de los muchos ejemplos de la aplicación de la derivada, de los más populares. Recuerda que también la derivada se ve o se denota en una gráfica como la curva o la línea que es tangente a la función respectiva. Otros ejemplos de la derivada, como acabamos de ver, recuerden, la derivada lo expresamos o lo tenemos que tener en cuenta como la tasa de variación o la razón de cambio. Ya lo acabamos de ver un ejemplo en el movimiento de unas partículas. Sin embargo, también tiene muchas otras aplicaciones, como por ejemplo la tasa de crecimiento de una población de bacterias, la tasa de variación de una reacción química, la tasa de variación en economía como ingreso, costo y utilidad marginal. Como ven, siempre que haya variación o cambio de una variable, la derivada tendrá una aplicación importante.